Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos un buen grupo de estudiantes hoy día acompañándonos, cerca de 20 estudiantes. Nos acompaña hoy día nuestro invitado de hoy, el sociólogo Blaise Pantel. Siempre me cuesta pronunciar su nombre. Él es académico de nuestra universidad, jefe de carrera de la carrera de Sociología, es doctor en curso, no sé si eso ya está finalizado, el año pasado ya estaba en proceso, de estudios latinoamericanos del Instituto Pluridisciplinario sobre América Latina de Toulouse, Francia, y tiene una formación en varios temas interesantes en el área de investigación, de estudios interétnicos, de temas sociales y de temas que también vamos a conversar hoy día. Hoy día hemos titulado el encuentro ¿Qué hace un sociólogo? El profesor desde la mirada, desde la sociología y desde su profesión, de cómo él ejerce la profesión y lo que ha realizado desde esta disciplina, va a conversar hoy día con ustedes. En estos encuentros, que este es el primero con carrera que tenemos en el año, que estamos muy contentos de poder repetir en los encuentros vocacionales que se realizan así semanalmente desde el año pasado, en esta modalidad virtual, que es una instancia de diálogo y que ustedes se atrevan a levantar la mano, ¿cierto? A escribir en el chat. La idea es que sea bien interactivo y el profesor también va a ir pidiéndonos cómo se va produciendo siempre esta charla, ¿cierto? Él dice, primero tiene una presentación de unos 20 minutos y después tal vez va a invitar al diálogo a los estudiantes. Entonces, muy bienvenido, quien hoy día está encargado de abrir estos encuentros vocacionales de este año 2021. Te doy la palabra, Blaise. Bueno, muchas gracias Verónica y por la invitación y también a Fabiola, muchas gracias por este espacio y bueno, saludar a los jóvenes, ¿cierto? A los y las estudiantes hoy día presente. Mi nombre es Blaise Pantel, como lo mencionó Verónica, soy académico del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, que es un departamento que tiene 3 carreras y que es parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidad. Y bueno, la idea de hoy, lo que me pidió Verónica, es siempre una pregunta que, a pesar que uno ejerce la disciplina desde bastantes años, siempre una pregunta de actualidad. ¿Qué hace una socióloga? Y algo que no necesariamente es fácil de contestar. Y bueno, el primer mensaje que quiero enviar a los estudiantes, que es súper importante, y la oportunidad que tienen, ¿cierto? Gracias al bachiller, ¿cierto? La oportunidad que tienen de poder decidir lo que quieren estudiar. Y yo creo que es esto, sea la sociología, fantástico, sea una disciplina de la ciencia social, genial, será otra disciplina, genial. Es súper importante que los y las estudiantes puedan mirar las distintas carreras que existen en nuestra universidad y que tengan esa posibilidad de tener insumos, ¿cierto? Ciertos encuentros como este que permite un poco conocer de primera fuente, por decirlo así, el quehacer de una disciplina, pero es súper importante que puedan estudiar lo que quieren estudiar. Y eso no es siempre fácil, porque, bueno, hay presiones sociales, también el rol de la familia, a veces que juega, que tienen expectativas. Y cuando uno joven empieza a pensar en una carrera, y a veces que son carreras desconocidas por nuestra propia familia. Entonces decir a su padre, ¿sabe qué? Voy a estudiar sociología, que no es muy conocido, o otra disciplina que no son necesariamente muy conocidas, genera cierta dificultad. Entonces,
es bien importante que para también su, su, su proceso luego de estudio, eh, que puedan eh, estudiar lo que quieren estudiar en la vida. Es una... No todos, que muchos de nuestros estudiantes, a veces varios estudiantes han elegido una carrera porque, bueno, por circunstancias, y no todos han tenido la posibilidad de pensarlo bien. Algunos sí, perfecto, y lo tienen muy claro. Otros no, no necesariamente. Entonces, mi mensaje a los estudiantes, a motivarse a estudiar una carrera y poder elegir una carrera que le gusta, que le interesa y a la cual se proyecta. Esto, esto es muy importante. A ver, voy a poder ya compartir eh, mi pantalla. Deberían poder, ¿cierto? ¿Ver el, Sí, sí se ve bien. la presentación? Siempre, claro, denomina que hace un sociólogo además en tiempos de crisis. Estamos en un contexto, crisis sanitaria, crisis ambiental, crisis política, de la representación política. Entonces estamos en un contexto de múltiples crisis. Entonces, primero, siempre parto con una frase de un sociólogo, bueno, un sociólogo francés, Bourdieu, que es un poco muy conocido para los cientistas sociales, esa idea de la sociología como un deporte de combate. Y esa metáfora, cuando se habla de un deporte de combate, es un poco la metáfora del maestro en artes marciales, es decir, que utiliza su arte no para atacar, más bien para defenderse. Y entonces es un poco esa idea de la sociología y una disciplina que pone en cuestionamiento y se pregunta, ¿cómo funciona la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Cuando hablamos eh, definir qué es una sociedad, bueno, un conjunto de personas, instituciones presentes en la sociedad, es un poco difícil a poder definir. Por tanto, un ejercicio básico del sociólogo o de la socióloga es esa idea de romper con el sentido común. Es decir, que en general las personas han incorporado cierta manera de pensar, manera de hacer, eh, valores, normas que han incorporado y que de una forma u otra han naturalizado esa manera de pensar, esa manera de interpretar esos valores que hemos recibido por parte de nuestro, bueno, nuestra familia como una primera institución importante de formación de la persona, de socialización, como hablamos, y luego de la escuela, la segunda institución a la cual pasamos mucho, mucho tiempo, si calculamos desde nuestra niñez hasta la universidad, la cantidad de tiempo que pasamos en esa institución. Por lo tanto, hemos sido socializados en la sociedad y hemos aprendido normas, valores, y hay un mecanismo que hace que naturalizamos finalmente lo que hemos aprendido. Es decir, cuando yo hablo de decir naturalizamos, significa que es algo normal, y algo que, bueno, el sentido común. Eh, no hay que hacer tal cosa porque es prohibido, porque es sancionado, es del sentido común. Entonces, la sociología, primero una disciplina que esa llamada perspectiva crítica, es de decir que, bueno, ese sentido común es algo aprendido y que por lo tanto hay que tomar una cierta distancia con ese sentido común. Para nada no consiste en desprestigiar el sentido común, no. Consiste más bien a romper el sentido común
para tomar una cierta distancia, abrir un poco los ojos, que la manera donde las personas actúan en sociedad son constructos, finalmente, son elementos que están aprendidos y además hay formas o mecanismos de reproducción de la sociedad. Entonces, al generar un poco esa distancia y al romper, por eso esa idea del deporte de combate, de defenderse, es justamente para tomar conciencia que hay mecanismos invisibles en la sociedad. Y el rol de la sociología es de revelar esos mecanismos invisibles. Por ejemplo, hay mecanismos, ¿cierto?, típicos de discriminación. Hay ciertas personas que son más discriminadas que otras, por su género, ¿cierto?, por su color de piel, por su origen étnico, por su edad, por su nivel educacional, por el tipo de clase social a la cual pertenece, por dónde ha estudiado. Y entonces, la idea de la sociología inicial es de evidenciar que hay mecanismos invisibles en la sociedad y para interpretarlo, comprenderlo, hay ese primer ejercicio de romper con el sentido común, con el objetivo de analizar ese sentido común. Y entonces ahí hay un ejercicio, ¿cierto?, de concientización para luego poder generar aporte a la sociedad. Ahí yo puse la palabra un poco de transformación, pero en un sentido de un aporte a la sociedad. Entonces, si yo soy consciente que, y un poco esa imagen de la montaña de hielo, ¿cierto?, del iceberg, donde el sentido común es lo que se ve arriba. Pero sin embargo hay toda una parte invisible o invisibilizado, y el rol del sociólogo es demostrar que, bueno, si bien existe esa montaña de hielo visible para el común de los mortales y para todos y todas, abajo del agua hay eh, eh, materia, mecanismo, procedimiento, forma de reproducción de la sociedad que son invisibles. Entonces el rol del sociólogo al romper con el sentido común es como un elemento muy básico que se aprende en primer año, eh, que nos permite, por ejemplo, entender, bueno, ¿por qué hay menos mujeres en espacio de toma de decisión en la empresa, por ejemplo? Sabemos que en los consejos administrativos hay menos mujeres que hombres. ¿Sería porque las mujeres tienen menos competencia? Yo creo que ahí Verónica me decía que no puedo decir eso. Por supuesto que no. Bueno, porque hay menos oportunidad para que una mujer tenga un puesto de poder que un hombre. Un poco lo mismo de por qué la mujer recibe menos pago a trabajo equivalente que un hombre. Entonces, atrás de esto es que hay mecanismos, en este caso de desigualdad, ¿cierto?, de discriminación, que estructuran la sociedad y que son invisibles. Y que el rol de la sociología es de revelar esos mecanismos, de revelar esas estructuras, uno para tomar conciencia de que no es por casualidad si hay, por ejemplo, menos mujer en espacio de toma de decisión. Y la sociología nos sirve, digamos, para poder revelar justamente esos mecanismos invisibles de la sociedad. Eso es el primer paso. El segundo paso, yo tomo ahí una foto porque la sociología se interesa, por ejemplo, a los procesos de desigualdad. Aquí tenemos una foto que nos entrega, que es un hecho, ¿cierto?, que nos muestra una suerte de campamento precario, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que esa foto podría reflejar, como existe a lo largo del país, situación de pobreza. Eso es un hecho. La foto muestra
Sin embargo, atrás de esto hay irregularidades. Significa que hay información que el sociólogo puede recompilar y hacer finalmente de un hecho una información que el sociólogo va a poder trabajar para construir un dato en particular. Entonces, claro, el sentido común vería la pobreza así, tal cual como esa foto, y podríamos perfectamente tener una otra visión, ¿cierto?, de la pobreza con datos, con informaciones que efectivamente nos demuestra, aquí por ejemplo veamos una tabla que nos entrega esos números y que nos entrega información sobre el porcentaje de pobreza. Nos hablamos hoy día de pobreza multidimensional, significa que no es solamente una cuestión de ingreso, también la pobreza está expresada en otras dimensiones, como por ejemplo el acceso a red de amistad, a círculo laboral, a menos redes que tiene una persona, también finalmente es un indicador de pobreza. El acceso a los servicios, salud, educación. Entonces, hoy día no solamente la pobreza se traduce en elementos económicos, también se traduce en el acceso a servicios, el acceso a redes. Entonces, la región de la Araucanía es una de las regiones, de hecho, la media, usted la ve abajo a la derecha, el indicador es que en Chile 20% de la población están viviendo en situación de pobreza y en la región de la Araucanía es casi el 30%. Esa información la podemos modelar, esa dimensión de pobreza la podemos perfectamente mostrar ahí con una torta, ¿cierto? Que hemos dividido la población en 10 partes, entonces en décil, como se dice, para comprender que finalmente hay 10% de la población que reciben el 43% de ingreso en la región de la Araucanía y que el 10% más pobre recibe el 0,1%. Entonces, podríamos perfectamente utilizar también otro indicador para poder mostrar que, por ejemplo, hay una pobreza rural o una pobreza urbana. También podemos utilizar mapas, por ejemplo, que es otra forma, finalmente, de trabajar información y construir datos. Bless, como tú estás en pantalla completa, hay algunos comentarios en el chat y hay algunas manos levantadas, entonces no sé si quieres responder preguntas o prefieres avanzar y después al final. Bueno, sí, adelante. Sí, estaba Carla, había levantado la manito y después estaban comentando algunos en relación a lo que hablabas de la... Ahí está Carla. Carla, puedes prender tu micrófono. Hola, buenas tardes. No sé Buenas si me tardes. escuchan. Sí, se escucha muy bien. Yo no tenía mucho conocimiento de la sociología, pero nunca pensé que era la invisibilidad que nosotros no veíamos de las realidades. Y, o sea, me parece a mí que es una carrera como muy importante y que aporta mucho a nuestra sociedad. Muchas gracias, Carla. Los otros comentarios que habían en el chat, bueno, un poco como iban a medida que tú ibas hablando de esta diferencia que existe en el acceso a las mujeres a ciertos cargos, ¿cierto? Hablan de la discriminación, bueno, el tema de la vulnerabilidad, de cómo se visualiza en los distintos contextos, la falta de igualdad de oportunidades. Esos eran los comentarios que han ido saliendo en el chat. Muy bien. Es justamente yo diría, un elemento central de la disciplina y de la sociología en particular, es que hay fenómenos que son colectivos, ¿cierto? Que son global en el sentido
de una región, de una sociedad a nivel nacional, hasta fenómenos que son globales al nivel mundial. Eh, eh, por ejemplo, sobre la dificultad o la discriminación o la vulnerabilidad de la situación de mujer para acceder a cargo, es algo que no es propio solamente de Chile. Pero efectivamente, la sociología se interesa a la vez al, al sujeto, al individuo, ¿cierto? Y su relación, más que su relación, es que el individuo no está solo. Nosotros, los sociólogos y sociólogas, tenemos la percepción o la comprensión que el ser es un ser social. Entonces, a partir del momento que la persona, el ser, también es un ser social, es decir, que hay una relación bien, a veces problemática, entre yo como persona y mi relación con la sociedad. Pero somos parte de la sociedad, entonces finalmente también la sociedad nos ha forjado a través de nuestra familia, de la escuela, luego de los círculos sociales a los cuales construimos, ¿cierto? Con la vida, con las la vida adulta. Eh, por tanto, lo que mira la sociología es que la adición de acción individual genera también algo otro, digamos, a nivel social. ¿Qué quiero decir? Bueno, que si un director, un presidente descarta, por ejemplo, a contratar a una mujer para tal cargo, que podría decir, bueno, yo lo hago, es una decisión que yo tomé como individualmente, el sociólogo le va a decir, perfecto, señor, sin embargo, usted no es el único que toma ese tipo de decisión, y veamos que hay una regularidad, es decir, que hay una tendencia social, colectiva, que no es solamente de una decisión individual, que eso también tiene una dimensión social, es decir, que tiene una dimensión colectiva. Y eso es realmente el fondo de lo que la sociología, a revelar esos mecanismos que son muchas veces invisibilizados, requiere justamente ese ejercicio de romper con el sentido común, tomar una distancia con el sentido común. Lo que nos dice muchas veces, bueno, las personas hacen tal cosa porque es así, porque es normal. Bueno, para el sociólogo la normalidad es algo que se construye, no es algo, no es innato, es adquirido. Son dispositivos adquiridos a lo largo de nuestra vida, de la niñez hasta la adultez y a lo largo de la vida. Entonces, el esquema de, a partir de un hecho, yo puedo sacar una información, a partir de esa información yo puedo construir un dato y a partir de ese dato yo puedo buscar una solución. Esto es, en general, el rol del sociólogo o de la socióloga, y yo diría también parte de nuestro perfil de egreso como carrera de sociología de la Universidad Católica de Temuco, la búsqueda de solución a partir de diagnóstico que podemos generar para aportar solución que sea para la persona, para la institución en general, porque trabajamos efectivamente junto con los politólogos y los administradores públicos y también como, con los otros colegas de las ciencias sociales y las otras carreras de las ciencias sociales y humanidad, trabajamos con la institución pública. Entonces la institución requiere de diagnóstico y esos diagnósticos no pueden ser diagnósticos de sentido común, tiene que ser diagnóstico que revela justamente esos mecanismos más invisibles de reproducción de desigualdad u otro tipo de problemas. Lo quiero muy brevemente, bueno, Verónica sabe que yo estaba trabajando en un proyecto de economía social
Y me gustaría, muy, muy brevemente, es un ejemplo. Yo, lo vamos a ver después, pero la sociología nos permite trabajar en muchos ámbitos. No hay una esfera de la sociedad, finalmente, que no podemos estudiar. Entonces hay sociólogos que se interesan a temas relacionados con la salud, por ejemplo, desde una perspectiva sociológica, acceso a la salud, percepción sobre el sistema de salud, salud alternativa, qué sé yo. Eh, Múltiples temas existen. Eh, el acceso al trabajo, el mercado laboral, y ahí la educación, también el sistema educacional, cómo los sociólogos pueden estudiar el sistema educacional, establecimiento educacional, donde finalmente hay una microsociedad, hay un microcosmo, una institución como una escuela, una universidad, una empresa, son microcosmos, son sistemas organizacional que podemos estudiar. Entonces, y a la vez, a veces los estudiantes tienen dificultad a saber, pero ¿cuáles son las áreas de la sociología? Pero son todas las áreas de la sociedad y uno se va especializando con el tiempo con problemas de interés. Yo me interesé personalmente a la problemática mapuche en la región de la Araucanía, a los movimientos sociales, que son, a la sociología ambiental. Me interesa, por ejemplo, he implementado proyectos de trabajo con comunidades barriales sobre implementar sistemas de reciclaje y sistemas de basura cero, por ejemplo, en experiencia comunitaria. Y lo que brevemente ahí, ese proyecto a la cual estoy participando y coordinando, de comercialización de productos de la agricultura campesina mapuche, y estamos trabajando con algunos grupos de productoras de Temuco y de Patria de las Casas, y que consiste a responder a algún problema que existe al día de hoy. Ahí parte un poco el diagnóstico, de decir que hay poblaciones que no tienen acceso a comercializar su producto. Lo sabemos además que en Temuco, ¿cierto? La hortalicera mapuche, el conflicto, por decirlo así, que han tenido con la municipalidad de Temuco para poder, ¿cierto?, vender su producto en la ciudad de Temuco. Entonces ahí hay un problema que hortalicera, por mapuche en este caso, no tienen acceso a poder comercializar su producto y por lo tanto no tienen acceso a poder aumentar sus ventas. Entonces hemos desarrollado desde el año pasado hasta este año un trabajo, ahí le muestro algunas fotos, ¿cierto?, que consiste a trabajar con productoras mapuche, intermediarios que van a ayudar o a colaborar con el trabajo de las productoras para mejorar su producción, y los intermediarios para poder generar una logística de venta hacia consumidores de la ciudad de Temuco. Entonces veamos que hay una articulación de actores, y a eso les gusta mucho a los sociólogos y sociólogas, la articulación de actores, productoras, intermediarios, consumidores, el rol de la universidad. Hemos generado alguna actividad en la universidad cuando lanzamos el proyecto antes de la pandemia. Hemos realizado actividad de encuentro con las productoras, con consumidor, para poder trabajar, asesorarla en mejorar su producción. También hay una asesoría de gente de la agronomía, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver que también el sociólogo trabaja de manera interdisciplinaria. Yo trabajo con sociólogo, socióloga, ¿cierto?, pero con agrónomo, con trabajador social, con ingeniero, con abogado. Entonces, la sociología por sí misma es una disciplina que utiliza mucho la historia, la economía, la psicología,
psicología social, el derecho, la filosofía también, y las otras disciplinas también se nutre de la sociología porque justamente aporta esos diagnósticos. Entonces es interesante de trabajar de manera interdisciplinaria. Hay algunas fotos de la huerta que hemos podido trabajar, la venta de esa canasta, que es una venta asociativa, basado en la economía social, basado en la asociatividad, una red de actores, ¿cierto? Entre productora, intermediario, consumidor. Y ahí empezamos a ponerse un poco más sociólogo para las cosas, empezamos a generar modelos. Ahí hay un modelo de comercialización, ¿cierto? Que agrupa esos productores, intermediarios, consumidor. Hay una dificultad de acceso al mercado. Hay una dificultad de acceso al consumo también. Esas canastas son canastas de producto campesino. ¿Dónde en la ciudad de Temuco puedo comprar una canasta campesina sabiendo quién es la productora y además sabiendo cuánto recibe esa productora? Muchas veces cuando usted compra un producto, no sabe quién produce, no saben ni su nombre, menos su nombre o apellido, tampoco saben porque lo compran en un intermediario. ¿Cuánta plata efectivamente recibió el productor o la productora? Entonces, justamente ahí hay un trabajo asociativo, colaborativo, que consiste a mejorar, ¿cierto? En este caso, ahí hay un propósito de transformación social en el sentido de mejorar las condiciones de vida de la productora, y de generar entonces cierto cambio. Y luego nos gusta poder modelizar, ese también es un rol de la sociología, hacer mapa conceptual. La ciencia social utiliza en general esos mapas conceptual para comprender que ese modelo de comercialización implica un apoyo productivo, un apoyo logístico y tecnológico, un apoyo comercial, un apoyo organizacional. Ahí empezamos a ver cierto área, componentes o sistemas que se entrelazan, pero que nos permite conceptualizar un modelo que nos va, ese modelo es en base, ¿cierto?, a un diagnóstico inicial, falta de acceso a vender su producto, para la productora, falta de acceso a producto campesino por parte de los consumidores. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer una comercialización nueva o generar un canal de comercialización justo, democrático, solidario? Y ahí el rol de la sociología y de las ciencias sociales es de poder empezar a modelizar y a partir de un diagnóstico generar una propuesta, una solución. Ahí volvemos a ese esquema inicial, ¿cierto? Cuando le decía información, datos, solución, un diagnóstico. Un diagnóstico que nos permite proponer soluciones. En este caso, efectivamente, me quiero solamente, y estoy llegando al término de la presentación, el primer punto, que tiene que ver con el rol de la sociología como una herramienta pública. Y eso es algo que todos los colegas a los cuales trabajamos en el día de hoy, el diagnóstico nos permite generar un insumo para generar propuesta, y para que esa propuesta luego la institución pública, los decidores, o institución privada, dependiendo por quién estamos trabajando, pueda tomar nuevas decisiones, y decisiones que permiten mejorar finalmente su situación. Entonces, hablamos de una herramienta pública, porque obviamente yo levanto un diagnóstico, yo propongo ciertas soluciones en función de ese diagnóstico o recomendaciones, y para eso yo necesito efectivamente metodologías cuantitativas, cualitativas, mixtas, teoría, articular metodología y teoría. La sociología en todas partes del mundo implica una articulación entre las metodologías y de investigación social y las teorías sociológicas para poder generar esos diagnósticos y recomendar
soluciones o mejoramiento o líneas de soluciones. ¿Hacia quién? Hacia los decidores, que sea una institución, una empresa, una organización social o una universidad, por ejemplo. ¿Qué esperamos de nuestros sociólogos, sociólogas de la Universidad Católica de Temuco? Justamente ese esquema que acaba de hablar. Y yo creo que ahí se resume en el rol de la sociología. Generamos diagnóstico en base a esa metodología, esos datos. Trabajamos con instituciones públicas o privadas y con la sociedad civil, organizaciones sociales. El proyecto que le mostré como ejemplo, ¿cierto?, de un trabajo de economía social, que es un trabajo propio, digamos. No todos los sociólogos trabajan sobre esos temas de economía social. En este caso, me interesó trabajar más bien con organizaciones, en este caso de productoras, pero para generar un insumo, ¿cierto?, a la institución pública. En este caso, era en particular al Ministerio de Economía, porque ese proyecto está asociado a la institución del Ministerio de Economía por tratarse de venta y de aumento de venta para esas personas. Entonces, la intervención sociológica tiene que ver con ese procedimiento, por decirlo así. Diagnóstico, resultado, propuesta, insumo para la toma de decisión. En ese sentido, el campo laboral del sociólogo ahí gira en torno a, uno, a la formación del capital humano, la persona, el individuo, ¿cierto? El profesional y sus redes. Entonces, hay un capital humano que es clave para el desempeño del sociólogo y su calidad de formación y el acceso a redes institucional y que le da, por lo tanto, la puerta a relacionarse con las instituciones públicas o privadas. La competencia laboral que adquiere el sociólogo, el socióloga durante esa formación y la capacidad que tiene el sociólogo a trabajar tanto con sociedad civil como institución. Yo creo que eso es algo bien interesante, que hay sociólogos que trabajan más con las instituciones públicas, algunos que trabajan más con el mercado privado, por decirlo así, otros son más bien como asesor. También hay grupos de sociólogos que trabajan por las universidades, en la investigación, y sociólogos que trabajan con organización de la sociedad civil. Entonces es bien amplio y muchas veces finalmente depende de los intereses de uno. Sin embargo, siempre el sociólogo y la socióloga se articulan entre esos actores, institucional o de la sociedad civil. Yo creo que esa es una fortaleza que no necesariamente todas las otras disciplinas tienen. Hay algunas disciplinas que se centran más en el individuo, otros se centran más en la sociedad civil, otros son muy institucionalistas y solamente hacen trabajo de oficina. La verdad es que el sociólogo tiene la capacidad de estar en esos espacios de poder, por ejemplo, donde están las instituciones, en la oficina, donde se decide, porque le genera insumo, pero también está en la calle, o con la gente, es trabajar también con la gente. Habrá sociólogos, sociólogas que trabajan más con la gente en terreno porque les gustan eso y que se van a cruzar con otros, por ejemplo, con los trabajadores sociales, pero hay sociólogos que prefieren estar en la oficina, en la institución, donde se van a topar con los administradores públicos, con los politólogos. La ventaja nuestra es que tenemos un pie en esos mundos, en cada uno de esos mundos. Y yo creo que es eso una fortaleza de la sociología. Y por último, nuestro aporte, ahí le demuestra algunos temas que hemos abordado a lo largo de esos años. Sí hay una ficha ahí de fútbol, efectivamente, que hemos hecho una actividad, porque la cancha de fútbol también es un reflejo de la sociedad, un estadio también es el reflejo de la sociedad. Hemos tratado temas
gestión ambiental, salud. Tenemos colegas, un fuerte foco que trabajan, tiene que ver con las políticas de transparencia. Y ahí hay un trabajo bien interesante que hacen colegas de la carrera de sociología, que es justamente aportar en generar modelo o aportar a la institución para que desarrollen políticas de transparencia y de participación. Y ahí tenemos, de hecho, un observatorio, ¿cierto?, de transparencia que dirige un colega de la carrera de sociología y que ha desarrollado todo un área, un campo de investigación sobre la transparencia en políticas públicas. Pero la transparencia en políticas públicas también tiene que ver con las personas. No está, no está digamos, separado. La necesidad que un ciudadano tiene de requerir información, poder solicitar a través de mecanismos información y transparencia, y cómo la institución pública también resguarda finalmente esos mecanismos y establece normativa que en Chile hace 15 años atrás no existía y que se empezó a desarrollar más o menos hace una decena, unos 10 años, donde ya hay unas políticas de transparencia y entonces hay sociólogos y sociólogas que se han interesado en esos temas. Ahí varios son los temas que hemos abordado, también temas de migración, temas relacionados con el racismo, temas asociados al mercado laboral y a la sociología del trabajo. Bueno, ahí en esa noticia de prensa, bueno, se refería al proyecto que acaba de presentar de comercialización solidaria, y decir que nuestro departamento también tiene un magíster en gobierno y asunto público que reúne a las tres carreras y que justamente tiene como objetivo de formar a futuro profesional que tiene la capacidad de aportar en las instituciones, aportar eh, de cierta forma para mejorar, de cierta forma, yo diría, es ahí un poco el sentido de la intervención sociológica, perdón, para aportar al mejoramiento de nuestras instituciones, a la posibilidad de tomar decisiones con datos reales, concretos, porque al mostrar datos que vamos trabajando, revelamos lo que estaba escondido bajo el agua, uno que no ve, porque no ve necesariamente esa regularidad, y el sociólogo puede entregar información y datos que va a permitir a los decidores de tomar decisiones. Somos parte de una red, de la red de carrera de sociología chilena, que agrupa las 16 universidades a la cual imparten la carrera de sociología. Participamos en la elaboración anual de los congresos chilenos de sociología y participamos también de los congresos latinoamericanos de sociología. Eso significa que si bien somos una carrera, pero estamos asociados o relacionados con nuestro colega en otras universidades regionales, a nivel nacional y también a nivel internacional. Eso un poco era la presentación que yo quería abordar con usted. Puede ser que me alargué un poco y lo lamento. Y bueno, Sí, una pincelada, Verónica, para un sí, no, poco... muy interesante también el ver la variedad de acciones que puede hacer un sociólogo. Podemos abrir un espacio de preguntas, todavía nos quedan algunos minutos, si quiere alguien comentar, quiere hacer preguntas o algo que quien se quiera, pueden escribir en el chat o tal vez también abrir el micrófono. Los invitamos
que se atrevan a preguntar, que todas las preguntas son interesantes de poder abordarlas. No hay Acá, duda. acá hay estudiantes de distintas carreras, no solo de la sociología. Ah, mira, acá Sofía pregunta, la sociología, ¿cuántas disciplinas usa? Como mencioné, la filosofía, la economía, la historia, la psicología social, eh, trabajo social. Bueno, ahí yo no sé quién utiliza quién, porque trabajo social también compartimos elemento común. Eh, la antropología, ¿cierto? También, la ciencia política, la administración pública. Yo creo que ahí el derecho, por eso también, porque existe sociología del derecho, eh, sociología jurídica. eh, es siempre finalmente, claro, son más o menos las disciplinas eh, que, que la sociología utiliza. eh, Hoy día no podemos pensar, y ustedes lo van a ver en su formación, la interdisciplinaridad es clave en el día de hoy. O sea, no significa que uno va a estudiar una disciplina, sí, pero se van a dar cuenta que van a también utilizar y le van a entregar formación con disciplina conexa, porque ninguna disciplina detiene la verdad. ¿Mm? Finalmente, cada disciplina tiene un poco su verdad. Bueno, los psicólogos dirían algo del problema de, de que, bueno, la gente está enferma, salud mental. Sociólogo diría la sociedad está enferma. Eh, el historiador diría la sociedad siempre fue enferma, es histórico. Entonces, cada uno podría, el politólogo diría el poder está enfermo, el poder está podrido. El administrador público podría decir hay un problema de la burocracia, de la institucionalidad. Entonces, cada uno va, ¿cierto?, con su ángulo ver, eh, eh, va a poder ver o identificar. Bueno, ese es el problema que existe. El tema es que son múltiples los problemas. Entonces es muy importante que usted también se abren y la formación de nuestra universidad en general, o a lo menos en ciencias sociales, de lo que yo conozco, en ciencias sociales y humanidad, es interdisciplinaria. Entonces eso y nos permite utilizar varias herramientas teóricas, metodológicas, eh, que son complementarias. Hay otras preguntas en el chat, dice Carla, la otra vez vi un video en clases sobre psicología social y en el que se decía que la realidad es una construcción social y le pareció muy interesante y pregunta si eso es correcto como planteamiento. Y no sé si te leo las otras preguntas y después tú vas Yo lo tengo en respondiendo. Sí, tú la tienes sí, abierta. Ah, puedes ir mirando. Ah, ya, perfecto. sí. Bueno, además, yo soy profesor del curso de segundo año en sociología, que es Sociología de las Interacciones, y que es un curso que viene después del curso de Psicología Social. Entonces, para los sociólogos y sociólogas, eh, la sociedad se construye socialmente. ¿Qué significa esto? Se construye, eh, que es un constructo. Nosotros lo veamos como un hecho. El sentido común lo vea como algo natural, ¿cierto? Eh, sé que le voy a decir algo un poco, puede ser un ejemplo. Eh, si yo me encuentro con Verónica en la calle, nos vamos a saludar, ¿cierto? Nadie, no hay una ley que nos dice, oye, las personas que se conocen tienen que saludarse cuando se encuentran. Eso son prácticas que son social, que son sentido común, ¿cierto? Eh,
bueno, son aprendidos, porque claro, hemos aprendido valores, que bueno, si tú conoces a alguien que te va a cruzar en la calle, que lo normal es que tú lo vas a saludar, eso es un aprendizaje que hemos recibido. ¿Mm? Entonces, esa idea que sí, la sociedad es dinámica, ¿no? Muchas veces uno ve la sociedad como algo, no, hay un poco esas dos perspectivas en sociología, el dilema entre que se impone, hay cosas que se nos impone, que a través de nuestra educación nos impusieron cosas, pero también no somos capaces de tomar decisiones. También somos seres racionales. Y entonces la sociedad y las personas, finalmente, eh, en nuestra cotidianidad vamos repitiendo o transformando, dependiendo de lo que hemos aprendido. Y esto es una construcción constante. Entonces, para los sociólogos, lo que él llama la perspectiva constructivista, significa que la sociedad hay una construcción permanente. No significa que no hay elementos de estructura, sinergia que pesan sobre los individuos, pero a la vez esto se va repitiendo cada día. Es decir, que se genera lo que llamamos una dinámica permanente de la sociedad. La sociedad siempre está en movimiento. No significa que siempre está en cambio. Hay cosas que permanecen, pero siempre hay una dinámica de la sociedad. Y esa dinámica es justamente lo que hablamos de una construcción social. Eh, Ahora, la pregunta siguiente, la sociología entrega información, pero ¿a qué ayuda? Bueno, estamos hoy día en la era de la información. Sin información, vale, te voy a tomar un ejemplo bien concreto. Pronto tenemos elección histórica en nuestro país, hay que decirlo, un proceso constituyente histórico. Si tú no tienes información de los candidatos de nada, ¿cómo tú vas a tomar una decisión? ¿Al azar? Va a tomar ahí el lápiz y bueno, imagínate que para el distrito 23, yo no sé si la alumna es de la región de la Araucanía, tú vas a tener una lista de constituyentes, bueno, en todas las regiones en general, muchos constituyentes, muchas listas. Eh, lo mismo para los concejales. Si tú no tienes información, ¿cómo vas a tomar decisiones? ¿Cómo vas a votar en este caso si tú no tienes información de, bueno, qué proponen él, qué proponen ellos, para poder tomar una decisión? ¿Sabe qué? Yo creo que para la alcaldía, si esta persona, porque yo tengo información, entonces la información te permite tomar decisiones. Entonces, si tú no tienes información, o no vas a poder tomar decisiones, o vas a tomar decisiones erradas. Ah, ¿sabe qué? Voy a votar por él, no tengo idea, pero después no habrá que quejarse. ¿Eh? Bueno, habrá que quejarse. Y eso es un poco lo mismo, como por ejemplo un alcalde o un director de una unidad en la municipalidad tiene que tomar una decisión sobre el barrio, no sé, amanecer, sobre la vivienda de la gente. Si no tiene información de, bueno, cuál es la situación de la gente, su vivienda, su ingreso, su situación social, ¿cómo va a poder tomar una decisión? Entonces la información es clave para poder tomar decisiones. Y ahí el sociólogo tiene un rol importante. Otra pregunta era enfocada a la sociología jurídica. Bueno, tomé el ejemplo, lo mencioné, especialista de esas áreas, pero claro, eh, en un tribunal es un microcosmo social. Está el juez, está el fiscal, están los abogados, están víctimas, están imputados, ¿cierto? Hay un público también. Entonces, ahí hay un escenario, ¿cierto? Hay un escenario
que la sociología se interesa, por ejemplo, eh, hay dos focos en ese campo. O esos escenarios que es un tribunal donde viene a confluir distintas personas de origen y además en posiciones distintas, entre un fiscal o el imputado están en posiciones distintas. Entonces ahí hay un escenario teatral, por decirlo así, que uno puede mirar de una otra forma que solamente el acto jurídico. Pero eso es una parte. Pero la otra parte, yo te voy a tomar un ejemplo, bueno, puede ser que usted no conoce en el, no sé, bueno, le quiero tomar la ley REP, no sé si la conoce, la ley de responsabilidad del productor, donde, bueno, puede ser un poco complejo esto, pero eh, es una ley que obliga a la empresa a reciclar, ¿cierto?, una parte de su producto. Entonces, una empresa que produce envase, bueno, tiene la obligación de tener un plan de reciclaje. Ahí lo que se va a interesar al sociólogo, esa ley que no es jurídico, ¿cierto? Se va a interesar, bueno, qué efecto tiene en la organización, en la sociedad y en este caso en la empresa. Cómo la empresa va a ajustarse, ¿cierto? Va a abrir una nueva área, bueno, necesito entonces ahí nuevo profesional porque necesito cumplir con ese 10% que tengo que reciclar, necesito a desarrollar una estrategia. Eh, Eso el sociólogo se interesa a los efectos de una ley. Una ley no es solamente lo jurídico, también hay un efecto social, de cómo las organizaciones, unas instituciones, bueno, se adecúa o al contrario digamos, no respetarla. También es interesante, por ejemplo, nos, yo había hecho mucho seguimiento a esa ley y de hecho yo he trabajado con organización ambiental que exigía que haya una ley que obliga a la empresa a reciclar. Fantástico, salió. Y de hecho cuando salió, se presentó aquí en la región de la Araucanía con la intendente de la época que agradeció el trabajo de la organización social de haber empujado esto. Pero también hemos constatado efecto perverso de esa ley al día de hoy. ¿Cuál? Que, por ejemplo, ha excluido esa ley los recicladores de base. Entonces las empresas eh, no recurren a los recicladores de base, contratan, o sea, genera un nuevo mercado empresarial, ¿cierto? Empresas que reciclan. Entonces ahí un análisis sociológico, nuevo mercado económico, en este caso hay un mercado que se abrió del reciclaje, hay nuevas empresas que emergen, ¿cierto? Que dicen, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo del reciclaje. Entonces es una tendencia que el sociólogo puede observar, y una tendencia un poco negativa, de cierto modo, a los recicladores de base no fueron incluidos en esto. Al contrario, han perdido posibilidad laboral. Entonces, todo ese análisis no te lo hace un jurista. El jurista se va a limitar a la ley. Bueno, la ley, el reglamento se aplica. El sociólogo va a mirar que esto tiene una implicancia organizacional, una implicancia en la institución, una implicancia social, y un poco esa mirada más integral que proporciona la sociología. Araceli hacía una pregunta que a mí, que es una pregunta muy importante sobre la cuestión de los derechos humanos. Te invito a ese ejercicio de romper el sentido común, Araceli, y de mirarlo al revés. Es decir, que es justamente porque se vulneran los derechos humanos, o se vulneran derechos, que hubo la necesidad de plasmar esos derechos humanos en tratado, convenio. Entonces muchas veces la gente piensa, pues, ¿para qué existen todos esos tratados de derechos humanos si se vulneran los derechos humanos?
No, es al revés. Es justamente porque se vulneran los derechos humanos que requerimos de instrumentos que permite monitorear, eh, generar datos. Y el sociólogo puede utilizar información de, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es una institución, sin duda, puede tener su límite, es una pequeña institución, tampoco una institución tan grande a nivel nacional, que tiene sede regional, que yo conozco bastante bien, que fue creado en el 2010, eh, y que hoy cumple una labor que antes no existía. No es porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos existe que se eliminó la vulneración a los derechos humanos. Por supuesto que no. Pero tenemos una institución que trabaja, levanta datos, discute con el Estado, se relaciona, recomienda a las instituciones mecanismos para resguardar los derechos humanos. Entonces, yo personalmente, yo me intereso mucho a la cuestión de los derechos humanos porque genera cambio social, crea nuevas instituciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una nueva institución que fue creada en el 2010. También hay un discurso sobre los derechos humanos que ha evolucionado en Chile. Eso también es interesante de ver. Eh, yo creo que yo vengo de un país considerado como la cuña de los derechos humanos, porque históricamente, pero ¿creen usted que en Francia no se vulneran los derechos humanos? Bueno, por supuesto que sí. Es algo que parte finalmente de nuestra naturaleza. ¿Eh? Y entonces la importancia que nos permite ver la sociología es que eh, hay un discurso sobre los derechos humanos que evoluciona. Hay nueva institución que se crea. La, 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 por ejemplo, el acceso a información, ¿cierto? A transparencia, que uno puede acceder y solicitar información, es un derecho humano y que hace 20 años atrás no existía. En Chile los sistemas de transparencia, eh, a, la ley de transparencia tiene, yo creo, 12 años, si no me equivoco, un poquito más. Entonces, yo creo que es fundamental una mirada sobre los derechos humanos, que yo diría que es algo, es un sello de nuestra universidad, no lo quiero limitar para nada a la ciencia social y humanidad. Hay un sello de nuestra universidad que cada vez intenta trabajar, es decir, que los currículum incorporan tres dimensiones: derechos humanos, interculturalidad, género. Y yo creo que son orientaciones que son importantes para su formación. O sea, para ser un buen profesional, yo creo que también hay que tener un poco una conciencia de los derechos humanos. Yo quiero generar un servicio a las personas, trabajar con la gente. Yo creo que es importante tener también una visión de los derechos humanos, de empatía. Y yo creo que es un tema importante. Bless, hay una mano levantada de Carla. Le damos la palabra antes de contestar la pregunta de Aileen. Bueno, Carla, puedes encender tu... Parece que Fue hace harto rato, quizás ya se respondió la pregunta que yo tenía. Puede ser. puede ser. Ahí está. Sigamos. Hola. Ahí está, ahí está. ¿Me Carla. escuchan? Es que tengo un poco malo el internet. Mi pregunta es si la sociología hace énfasis en lo ambiental, porque vi que tenían proyectos como universidades. Totalmente. Totalmente. La sociología tiene bueno, un soclo, una base común, por decirlo así, y como la sociedad es especializada, la sociología se especializa también. La sociología es un poco el reflejo también de la sociedad. Entonces hay sociología
una decena o 12 o 15 sociología especializada. Sociología de la salud, sociología ambiental, sociología jurídica, sociología política, sociología del género, sociología de las migraciones, y podría seguir sociología de la educación, sociología económica, sociología de las organizaciones, y uno podría seguir. El tema ambiental, y eso, para que sepan, siempre los sociólogos se preguntan si la sociología es fragmentada, porque hay tanto campo de la sociología, ¿cierto? O si esa diversidad y una riqueza. Y ahí, bueno, en los 90 hubo una preocupación de la fragmentación de la sociología, y hoy día, en los años 2000 y 2010 en adelante, hay más bien una visión de la complementariedad de esa sociología. Es una riqueza. Ahora, por ejemplo, el trabajo de economía social que le mostré, ¿cierto? Está relacionado con los temas ambientales. Yo personalmente me interesé a los temas ambientales, y ahí por eso es que puedo responder a la pregunta siguiente, a los conflictos ambientales, porque a mí me gusta donde hay conflicto, porque donde hay conflicto hay dinámicas, ¿eh? Y yo rompo el sentido común. Yo sé que muchas veces en la cultura, no quiero generar un estereotipo, pero un poco la cultura chilena, evitar el conflicto. Entonces, no hablamos de política, por favor. Uno prefiere evitar el conflicto. Y si no se está de acuerdo, se quede callado nomás, no dice nada. Pero después, por la espalda o en otro, va a criticar, pero no quiere enfrentar el conflicto. A mí me gusta mirar el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es parte de la democracia. O sea, uno piensa, una democracia hay que evitar los conflictos. No, 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 no. Los conflictos son parte de la sociedad. Es normal que hay conflictos. El problema es cómo una sociedad es capaz de generar mecanismos democráticos que permite solucionar esos conflictos, o por lo menos confrontar esas dimensiones conflictivas para la búsqueda de solución. Entonces yo me interesé a los conflictos ambientales y naturalmente y me interesé porque muchos de esos conflictos ambientales están relacionados con temáticas indígenas. Yo me interesé al tema indígena hace 20 años atrás porque me gustó la antropología, pero no quería ser antropólogo. Y a mí me gustaba preguntarme, hay elementos de niñez que también, bueno, hay encuentros a veces con personas, con personajes, que le marcan la vida. Y me preocupé de adolescente porque yo tengo un poco la convicción que la diversidad cultural es una riqueza. Entonces, entonces de adolescente empezaba a preguntarme en la modernidad, en ese mundo moderno que nos quiere un poco homogeneizar, pero que resiste una diversidad cultural y hoy día es más viva que nunca. O sea que la globalización a la vez nos ha homogeneizado un poco, sí, pero también nos ha mostrado mucha diferencia. Y entonces me pregunté tempranamente por interés personal y en esa modernidad, ¿cómo viven los pueblos indígenas? ¿Cómo esos pueblos que lo estaban asimilados, han invadido, le han despojado su territorio? Y a mí me gustaba ver los documentales de los Sami en un pueblo indígena nórdico, cómo cazaban, cómo... Y yo me preguntaba, porque yo estudié mi magíster justamente en Escandinavia, y a mí me interesaba comprender ese pueblo, no desde un punto de vista tan culturalista,
es más bien pensar en la sociedad moderna, cómo se insertan, cómo pueden, en este caso, tener cierto grado de autonomía, de reconocimiento, de uso de idioma, y cómo esto, de su lengua, y cómo esto es enriquecedor para nosotros y enriquecedor para también la sociedad. Y, y entonces tuve ese interés en, interés en comprender un poco, inicialmente en una visión un poco romántica, ¿cierto? Y eso también romper mi sentido común. Yo era el europeo, masculino, blanco, soy consciente de esto, que le fascinaba de ver a veces práctica tradicional. Y cuando yo me fui a ver terreno, me di cuenta que, bueno, la práctica tradicional no era, no era siempre tradicional, pero la gente me decía con fuerza, bueno, sí, yo tengo un auto, estoy en una casa moderna, pero soy indígena, porque y ahí me empezó a hablar de unos valores, de también, y de elementos cultural, y entonces ahí entendí que, bueno, ser indígena no significa vivir en el bosque sin tecnología. No, pues porque finalmente nosotros también, no sé, pregúntense ustedes si la manera donde viven ustedes es la misma que vivían sus abuelos o abuelas. Probablemente que no. No tenían internet, vivían, no tenían no tenían toda la tecnología que tenemos, no se pintaba la cabeza de no sé qué colores, no escuchaba música metal, no sé. ¿Pero a usted le hace menos chileno que ellos? Por supuesto que no. Son también chilenos, chilenas, y la sociedad ha evolucionado. Entonces, la sociedad indígena también ha evolucionado. El problema es que han sido sociedad que, y también hay un interés por las poblaciones más vulnerables también, un interés más social, que ahí podía confluir distintos intereses, diversidad cultural, poblaciones vulnerables, y que viven en territorios donde hoy día son territorios donde hay una diversidad, son territorios donde hay recurso, no recurso natural, eh, o sea, los territorios de los pueblos indígenas en el día de hoy son donde justamente hay bosque, agua. Entonces, por lo tanto, es también importante para nosotros esos espacios. Entonces, ¿en qué medida una sociedad es capaz de reconocer eh, autonomía, derechos a esos grupos, a esos pueblos, que podemos vivir en una sociedad diversa, plurinacional, respetuosa, y cómo podemos convivir en esa diversidad? Eso es siempre una pregunta que yo me he hecho, cómo convivir en la diversidad. No es fácil. Entonces, como es conflictivo, como me gusta el conflicto y comprenderlo, ver su dinámica, me empecé a interesar a esos temas y un poco romper también con mi sentido común. Probablemente antes de venir a Chile tenía una visión un poco romántica de los mapuches y que he ido deconstruyendo, bueno, conociendo la realidad mapuche, que es una realidad diversa. Eh, Cuando llegué a Chile no sabía que la mitad de los mapuches viven en Santiago. Ah, yo que pensaba que estaba en Surruca, en el sur, no, y está también en Santiago, y sabe que también hay doctores, ¿cierto? Mapuche, hay profesionales mapuche, hay también campesinos mapuche, hay médicos mapuche. Entonces, eso para mí ha sido un interés que me permitió ese tema de sentirme también, no es estudiar el otro como un objeto de estudio, ¿no? Es también un otro que comparte una sociedad, que yo comparto una sociedad con él. Entonces, eh, hay una relación ahí que me parece interesante, y yo me interesa a la problemática de la interculturalidad en Chile,
que yo creo que son elementos que son importantes a discutir. Tengo dos preguntas más. Sí, Ah, estamos, Carla, terminamos con las preguntas de Carla porque ya estamos bien excedidos en el tiempo, está súper interesante. Entonces, que tú puedas hacer las preguntas una vez que... Ahí, bueno, se nos fue Bless y dije, se nos había La ido. luz, porque ya estaba Sí, yo también oscuro. estaba oscuro recién. Carla tiene unas preguntas y con ella ya estamos cerrando porque ya son cerca de las 6:30, entonces para ir cerrando este interesante conversatorio. Carla, tienes la palabra. el profesor estaba hablando de que le gustaban los conflictos y en el tema ambiental nosotros vivimos ya, trasciende con el tiempo un conflicto que es del calentamiento global. Yo no sé si en la universidad o usted como profesor ha hecho algún, no sé, ¿cómo explicarlo? No sé si ha hecho agrupaciones como para combatir esto que estamos viviendo. Eh, Ahí tú me vas a sacar de mi rol de profesor y de académico. Yo pertenezco a una agrupación ambiental de Temuco, que, que se llama la RADA, la Red de Acción por los Derechos Ambientales. Eh, eh, y que, entonces, sí, de cierto modo, yo tengo donde nos interesamos mucho en particular en la gestión de residuos. ¿No? Porque uno de los temas que me interesé en los años 2000 son los impactos en las comunidades mapuche. Claro, yo creo que sí. Exacto, si no me equivoco, es el sitio web, ¿cierto? Así es. Yo pertenezco a esa humilde organización ciudadana y justamente porque en los años 2000 nos interesamos ahí empecé a conocer, empecé a conocer a un grupo de personas a las cuales nos interesamos los impactos de los vertederos en las comunidades mapuche. Y el Boyeco, ¿eh? El vertedero de Temuco, por ejemplo. Y entonces hicimos un breve estudio, ahí yo estaba súper contento, sociólogo, ahí puede ser útil, y nos dimos cuenta que 80% de los vertederos afectaba a comunidad mapuche. Entonces, de los 30 y tantos vertederos de la región, casi todos o estaban a veces adentro de la comunidad, adentro, o colindante. Boyeco está en medio de 11 comunidades cercanas. Hay más alrededor, pero la más afectada. Y trabajamos un concepto que es de racismo ambiental. Y empezamos a generar insumos, informes, y fuimos hasta Naciones Unidas a hacer una famosa, bueno, digo famosa porque, bueno, es conocido a los que conocen los temas ambientales, eh, con, conformamos una organización en 2006, la RA, y elaboramos una estrategia con comunidad mapuche afectada y con profesional, una denuncia ante Naciones Unidas, en una instancia en particular que no es importante mencionar, a un comité, decir que, bueno, hay un racismo ambiental, ya que la mayoría de los vertederos están en comunidad mapuche y la comunidad mapuche detienen el 15% de la tierra de la región o de la superficie de la región. Entonces, ¿cómo que un grupo que tiene 15 o 20% de superficie se le coloca el 80% de los vertederos de la región? Ahí hay una situación de racismo. Ahora, esa situación, el Naciones Unidas entiende el racismo o es algo hecho a propósito, pero también puede ser algo que la consecuencia de una política pública. Que a veces nos hemos enfrentado a alcaldes que nos decía, no, yo no soy racista, yo no...
No, nosotros no nos acusamos a usted. Lo que sí constatamos es que el conjunto de todos los municipios hace que los vertederos están en comunidad de mapuche. Ahí hay un problema estructural, sistémico, decimos los sociólogos. Y eso lo pudo revelar un sociólogo, porque hemos podido generar datos, cierta información y ver que ahí hay una tendencia que no estaba visible antes. Nadie antes hablaba de racismo ambiental. De hecho, es un concepto de Estados Unidos, donde el principio era lo mismo y que los desechos industriales, ¿dónde se ponen? En la periferia de la ciudad. ¿Y quién vive en la periferia de la ciudad? Los afrodescendientes o los pobres. Entonces, ese concepto lo utilizamos acá para formular ahí levantamiento de datos y también hicimos una denuncia ante Naciones Unidas con el objetivo que permite presionar al Estado de Chile. Y eso contribuyó a los cierres de los vertederos en los años 2010. O sea, los planes de cierre. Yo ahí hay un ejemplo, yo lo he analizado en algunos artículos académicos, donde yo muestro que a través de la acción, por ejemplo, ciudadana y de comunidad, es decir, desde lo local, cómo se logró intervenir en la institución para que finalmente genera planes de cierre y propuestas de alternativa en la gestión de residuos. La ley también fue una demanda en su momento. Entonces es interesante de ver también, yo soy muy sociológico para mi cosa, de ver que los actores sociales son capaces de incidir en las políticas públicas. Y ese, por ejemplo, es un buen ejemplo. Entonces sí, el tema ambiental ahora es lo que a lo cual yo he trabajado. Lo otro que tú mencionó, lo que mencionó la estudiante del el cambio climático es algo que sentimos que estamos al debe. Porque ese cambio climático empieza a generar transformación social. ¿Transformación en qué sentido? Transformación en la matriz de producción. ¿eh? Empezamos a la producción de vino empieza a bajar cada vez más, entonces eso implica, ¿cierto? La producción frutícola empieza a bajar en el sur, ¿cierto? Porque el clima está cambiando. Y eso tiene implicancia social, organizacional, ¿cierto? Entonces el cambio climático, algo, por decirlo así, eh, eh, que uno lo podía ver desde la ciencia natural, ¿cierto? También se puede ver desde la sociología. Lo mismo que la pandemia. La pandemia es algo cierto, lo médico, pero tiene implicancia social. Miramos, estamos todos en casa, en clase virtual. Si eso no es un impacto social, un impacto también que tiene una consecuencia en la sociedad. Entonces, lo que tú mencionaste, yo a los temas ambiental, yo me intereso a los conflictos ambientales, hidroeléctrico, minero, vertedero. El último conflicto en el cual yo me involucré a estudiar y estamos publicando un libro, de hecho, sobre esto, fue la- el proyecto de instalación de una incineradora en Lautaro para quemar la basura de Temuco. Eso ha sido uno de los últimos conflictos ambientales a los cuales he estudiado. Pero el tema del cambio climático es algo mucho mayor que yo creo que todavía estamos al debe como disciplina para incorporar en toda nuestra área, porque el cambio climático tiene impacto en el mundo del trabajo, en la familia, en el sistema económico, etcétera, etcétera. La educación también. Entonces, eh, eso podría contestar. Muchas gracias, Bles. Yo creo que ya estamos muy bien en la hora, ha habido harta participación. No sé si Fabiola quiere hacer algún comentario para cerrar y ya estamos dando por terminada la actividad. Sí, o sea, solamente como siempre agradecer la buena disposición de Blaze. Em, Siempre que escuchamos esto, vamos clarificándonos cada vez más de lo que es la sociología, de los roles que tiene, y me imagino
que motiva también, porque veo la participación en el chat, veo también, estaba mirando las respuestas del registro de asistencia, donde ellos ponen comentarios los chicos y están todos muy entusiasmados, muy interesados. Y eso tiene que ver también con la forma en la que se va mostrando esta información. Y eso, quiero agradecer esa siempre clara presentación y, y que no solamente aborda el tema vocacional para nuestros estudiantes, sino también el fortalecer su cultura general y su perspectiva sobre el mundo y sobre la vida. Así es que con eso nuevamente doy las gracias y a los estudiantes también por participar, por ser parte de este encuentro tan enriquecido y tan rico que pudimos tener hoy. Y a Verónica, lógicamente, por dar la posibilidad. Muchas gracias a todos y todas ustedes, a ti Fabiola y a Verónica y a los y las estudiantes. Mi correo que yo puedo dejar siempre disponible, me pueden escribir. No sé si algunos estarán en el curso de Ciencias Sociales en Contexto. Bueno, ahí somos varios profesores, pero ahí hay algunas cosas que voy a volver a discutir en ese curso. Y ahí tiene mi correo. Carla, que está entonces en ese curso. Yo intervieno al final, soy el último. Nos dejan siempre al final, pero ahí agradezco mucho a Verónica y los puse en el correo a los colegas que empezó los encuentros vocacional con sociología. Así que ahí muy agradecido y decir que soy disponible, me pueden escribir y reitero mi mensaje a los jóvenes de estudiar lo que quieren estudiar, que es importante que buscan su vocación, que buscan su interés. Yo no, y los intereses a veces son aquí, más bien en ese o aquí, ¿cierto? Y no necesariamente a ver cuánto voy a ganar, si voy a ganar bien. Toda la disciplina tiene mercado laboral y, y no creer la etiqueta cuando le dicen, pero los sociólogos no ganan plata. Eso no es así. Es importante que los estudiantes pueden decidir lo que quieren estudiar, porque es una decisión que le va a tener una implicancia durante 40 o 50 años, ¿cierto? De 40 años de vida laboral. Entonces yo le invito a tomarse el tiempo. Yo sé que el sistema chileno educacional es muy, muy brutal. Cuando uno sale del cuarto medio, te piden ahí, ¿qué va a estudiar? Ya, ¿dónde? Así, en mi caso, cuando yo salí del cuarto medio y entré a la universidad, no sabía que iba a terminar sociólogo. No, eh, bueno, fue una construcción, ahí volvemos al tema, una construcción que fue como el tercer o cuarto año que ahí dije, no, eso es lo mío. Pero, entonces, usted me ve jefe de carrera, investigador, ahí, pero yo no nací sociólogo. Aprendí, me interesé a distintas disciplinas y hasta en un momento dije, ¿sabes qué? Sociología a mí me conviene porque me permite estar en distintas áreas, de tocar distintas áreas y de poder, yo no trabajaba los temas ambientales inicialmente, fue con el tiempo que empecé a especializarme, a profundizar, entonces hay una carrera por recorrer y eso me gustó, y usted tiene que buscar su carrera, su camino, si lo puede dar, encantado, y los demás también, profesor, que van a intervenir, es clave que ustedes pueden decidir y encantarse por una disciplina. Eso sería mi mensaje. Muchas Bueno, gracias, Bles, como siempre, muchas gracias por la claridad, por dejarnos motivados, por ampliarnos la mirada también de cómo uno trabaja desde las distintas disciplinas también y cómo se pueden aportar las distintas profesiones en un mismo tema. Así que muchas gracias y damos por finalizado el encuentro de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos también los que
se mantuvieron hasta el final.